Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El margen ha sido minúsculo, con menos de un punto porcentual según el preconteo. El candidato ultra Abelardo del Espriella se impuso ante el oficialista Iván Cepeda. Al candidato del Pacto Histórico le faltó un puñado de votos para darle una nueva victoria a la izquierda. El Tigre, como se hace llamar, tiene como principal desafío poner en marcha su política de mano dura, su eje de campaña con el que llega al poder. ¿Fue la presidencia Petro un paréntesis? ¿Cómo gobernará del Espriella? Se le preguntamos a Cristian Casas García, doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y miembro del Laboratorio Mundos América. Buenos días, Cristian. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Cristian, Abelardo del Espriella celebró su victoria detrás de una urna de cristal antibalas con saludo militar. Su campaña estuvo hecha de símbolos, el tigre, la música, el uniforme de la selección. ¿Cómo analiza el historiador este uso de símbolos? Bueno, pues históricamente en Colombia han habido unos símbolos más bien abstractos. La paz, la seguridad, la patria, el orden, pero siento que en esta campaña estos símbolos aparecen condensados en una puesta en escena extravagante en donde la camiseta de la selección convierte al electorado en una hinchada de fútbol. El tigre, como él se hace llamar, ofrece una imagen también de fuerza, de protección y de castigo. Y esta urna antibalas dramatiza también un poco la amenaza y presenta al candidato como un hombre asediado que debe salvar el país. Y bueno, estos símbolos creo que no son inocentes. De alguna manera ponen una especie de frontera simbólica entre sus seguidores y los opositores que aparecen definidos en un espectro un poco más amplio de narcotraficantes, corruptos, terroristas, opositores. Y siento que esto, la apelación también de manada, como él lo hizo en su discurso después de los resultados de la segunda vuelta. Refiriéndose a sus electores. Ajá, hace que esto uniforme un poco a su electorado y el riesgo, creo, de esta política es que se debate como entre los proyectos y esta puesta en escena que conlleva como una especie de es un espectáculo afectiva al líder. Y dramatizar, sí, efectivamente, con esta urna antibalas, pero es cierto que ha sido una campaña muy violenta que se inscribe también en un largo recorrido de violencia y de eso vamos a hablar, pero primero hablemos de la izquierda. Además de la crisis de seguridad, de la violencia que impulsó a del Espriella, que es una violencia tangible, ¿qué le faltó a la izquierda para convencer? Fueron los escándalos de corrupción, fue la crisis de sanidad, fue no reconocer precisamente cómo afectaba al electorado y al ciudadano esta violencia. ¿Qué le faltó? Bueno, yo siento que la izquierda no perdió, creo que por los símbolos. De hecho, el petrismo había conseguido había construido su influencia en una serie de simbologías, la movilización popular, la juventud, los acuerdos de paz, la bandera de los sectores excluidos. Sí, el símbolo también estuvo del lado de la izquierda. Exactamente, pero yo siento que el problema es que estos símbolos no bastaron para responder a las exigencias que esperaba buena parte del electorado colombiano en términos de seguridad, de deterioro de servicios públicos, de frustración económica y de fatiga, siento también frente a la polarización y hacia los propios errores también políticos cometidos por Gustavo Petro. Y a la izquierda le faltó sobre todo una narrativa convincente, siento, sobre orden democrático
Ya no bastaba simplemente con denunciar las desigualdades, la exclusión de minorías. Había que pasar a la acción. Exactamente, es de pasar a la acción y de cómo poder responder efectivamente a una agenda muy esperada también en términos de control territorial, de seguridad, en términos también de sustitución de cultivos, la lucha contra... Las promesas en sí de esta elección hace 4 años de Gustavo Petro, primer presidente de la izquierda, y ahora, bueno, la izquierda queda en la oposición. Se vieron, no fue masivo, pero sí se documentaron manifestaciones justo el domingo cuando se anunciaron los resultados preliminares. La pregunta que podemos hacer es si serán 4 años de estallido social. Estamos ante una sociedad muy, muy dividida que votó masivamente, pero extremadamente dividida. Exactamente. Creo que es muy probable que haya un nuevo estallido social, sobre todo que el contexto actual tiene varias similitudes con el contexto de la movilización social en Colombia del 2021, en donde hay una sensación de exclusión, de incertidumbre política y económica y el temor justamente a perder conquistas sociales que se hicieron durante el gobierno Petro. Pero siento que este estallido dependerá de 3 factores, especialmente las decisiones reales que vaya a tomar el gobierno, la respuesta que den las instituciones y la capacidad de la oposición a poder movilizarse eficazmente, porque el peligro aquí aparece en la interpretación de la protesta como una forma de terrorismo o desestabilización. Abelardo de la Espriella había prometido garantizar los derechos de la oposición durante su discurso después de los resultados de la segunda vuelta, pero de todas maneras seguía manteniendo un discurso belicoso, o sea, ¿qué etiqueta se le va a poner a la oposición? Exactamente. Ese es uno de los grandes desafíos. Otro de los grandes desafíos, usted hablaba de las instituciones. De la Espriella tiene la intención de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, que esto surge de los acuerdos de paz firmados hace 10 años con la guerrilla de las FARC. Bueno, la pregunta ahora es, ¿aguantarán esos acuerdos? Pues la verdad... tanto los acuerdos de paz como la Jurisdicción Especial para la Paz tienen un respaldo constitucional con obligaciones internacionales y una arquitectura institucional bastante consolidada. Entonces siento que el gobierno lo que puede hacer es debilitar el respaldo político hacia los acuerdos de paz, limitar presupuestos, cambiar prioridades de seguridad o cuestionar públicamente su eficiencia, pero desmontarla como tal siento que sería muy poco probable por decreto presidencial. Y que también, hay que decirlo, estos 10 años de implementación del acuerdo tampoco ha sido totalmente rosa. Ha habido falencias, ha habido falta de financiación, ha habido... ciertos aspectos que no han podido ir más lejos de lo que se escribía en los acuerdos. Entonces eso estaba en construcción también. Y otra cosa que está muy presente en estas elecciones es que, bueno, hablábamos de la violencia justamente. Hace un año era asesinado el candidato Miguel Uribe Turbay, que abría esta campaña extremadamente violenta verbalmente, también con muchas amenazas en las zonas controladas por los grupos criminales. ¿Cómo se inscribe esta violencia en la historia más larga de Colombia? Bueno, pues en Colombia hay una trayectoria de violencia bastante sostenida desde el siglo XIX con las guerras civiles, la guerra de los 1000 días, con la cual Colombia entra al siglo XX, la violencia de mediados del siglo XX, hasta el exterminio de la Unión Patriótica, el paramilitarismo, los asesinatos de líderes sociales y todas las violencias vinculadas al conflicto armado.
Y es por esto que esta retórica de destripar a la izquierda... Que dijo del Espriella durante la campaña electoral. Exactamente, me parece que condiciona una especie de conductas que son muy preocupantes para la consolidación de una paz verdadera en Colombia. El presidente electo de la Espriella habló justamente de que la paz no se puede hacer sin impunidad, pero la paz tampoco se puede hacer sin diálogo, la paz no se puede hacer sin contar con los territorios, sin inversión, sin una voluntad constructiva de diálogo con todos los sectores políticos del país. Estamos en un momento de las elecciones colombianas, pero también esto se enmarca en un movimiento regional. Esto lo hemos visto en las últimas elecciones en Ecuador, en Honduras, estos candidatos de corte Bukele-Milei. ¿Cómo podemos leerlo a nivel regional y también con la mirada del historiador? ¿Cómo se inscribe esto en un movimiento regional de esta derecha ultra? Bueno, pues América Latina tiene la particularidad de compartir trayectorias políticas comunes. Entonces, por ejemplo, la oleada de las dictaduras durante los años 60, 80, la consolidación de la democracia a partir del año 98 hasta el año 2008, etcétera. Tenemos como este efecto dominó en la región. Exactamente, este efecto dominó. Entonces, hoy en día aparece Colombia con esta política de seguridad y que es cierto que la novedad está concentrada en 3 elementos. El primero, siento que es la política del espectáculo, inspirándose un poco también de la experiencia de Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos como una década de este espectáculo. Exactamente, entonces el bastión importante que representan las redes sociales y la estética de personalización de la campaña, podemos también ver el lenguaje anti-inconstitucional de Abelardo de la Espriella, que tiende a contradecirse muchas veces. Entonces, sobre el Congreso, por ejemplo, que había hecho una declaración reciente diciendo que el Congreso tiene que cumplir con sus reformas sobre los jueces, sobre la prensa, la oposición, que ha hecho declaraciones bastante violentas, y todo esto bajo una pretendida voluntad popular que también tiene como un margen de interpretación que el electorado sí estuvo presente. Claro. Participación récord en Colombia, y nosotros seguiremos muy de cerca aquí en Radio Francia Internacional y France 24 los primeros pasos de Del Espriella en la presidencia colombiana. Cristian Casas García, doctor en historia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en france24.com y rfimundo.com. Hasta la próxima.